Bueno, vamos a dar comienzo a esta jornada y queremos agradecer a todos ustedes, compañeros, que han venido, autoridades legislativos, municipales, a los directivos del Centro Calabrese, que nos siguieron en el local, y bueno, vamos a dar comienzo a esta jornada, como decía. Vamos a llamar al compañero Esteban Núñez, por favor. ¿Qué te dice? Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Bienvenida, Carolina, y el resto de su delegación. Esta es la primera experiencia que vamos a hacer presencial. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que ayer cumplió 4 meses, y si lo hubiéramos hecho hace 72 horas podríamos hablar de 10.000, hoy podemos hablar de 11.000. Indudablemente nuestras expectativas era que vinieran más compañeras y compañeros, pero es una experiencia casi inédita convocar para una actividad presencial después de tener un vínculo diario por medio de las redes y el grupo que hemos conformado, que es Independiente con Carolina. En 2 minutos yo querría solamente plantear cuál fue el objetivo y qué es lo que tenemos trazado como perspectiva de trabajo. En primer lugar, los que conformamos el grupo en un inicio coincidíamos todos en el apoyo al trabajo de la compañera Carolina por todo lo que nosotros sabemos, por sus características, por su trabajo, por su preocupación permanente por los más necesitados, por el empoderamiento. Creemos que es un factor fundamental de no trabajar por la gente, sino con la gente, y eso es viendo una perspectiva estratégica, es un elemento muy importante. Entonces, vimos que había un hueco para llenar, que era los frentampristas independientes, que por lo tanto no pertenecen a ningún sector y que muchos de ellos tampoco van a un comité de base. Entonces, se nos ocurrió esta idea de generar un espacio donde ellos puedan intercambiar, opinar y de alguna manera sentirse parte, porque en la situación que estamos viviendo es más importante que nunca la transformación de la situación de la gente y la necesidad de que el Frente Amplio llegue al gobierno, que la compañera Carolina sea la presidenta de la República. En ese sentido, nosotros hemos venido acumulando desde el punto de vista de la cantidad. Pero ahora, en esta etapa, queremos que esa cantidad recoja la calidad en una propuesta de trabajo que tenemos a nivel nacional para multiplicar la cantidad inicial. Tenemos una idea de proponer hacer 1000 reuniones a nivel nacional en el tiempo, en el periodo que queda. Eso tendría como forma de trabajo no la barriada, no trabajo en las ferias, no el puerta a puerta, sino hacer un trabajo capilar, donde cada uno de los integrantes del grupo hable con su familia, hable con sus vecinos, hable con sus compañeros de trabajo, y tender una red que a su vez los que concurran
la sigan extendiendo. Ese es el objetivo del trabajo y vamos a hacer un relevamiento para que eso se vaya cumpliendo y vayamos incorporando nuevos compañeros. Tenemos como característica que somos independientes primero que nada que apoyamos a la compañera Carolina, que nos basamos en el lineamiento que trazamos dentro del espacio, en las propuestas que ella desarrolla y a veces deja planteadas casi como un titular. Y a eso nos hemos dedicado todo este tiempo, a promover todo lo que hace, pero también a respetar sus tiempos y a trabajar en función de lo que ella tiene previsto para lo que seguramente la espera. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos la posibilidad o la perspectiva de un trabajo con gente que estaba separada. Los mensajes que recibimos son: yo votaba en blanco, yo estaba apartado, yo no estaba en la actividad política, y acá me integro porque no tengo sector, me siento independiente y encuentro un espacio donde intercambiar. Entonces, la idea que nosotros manejamos es precisamente a partir de allí jerarquizar este trabajo e ir a esa instancia de trabajo capilar. Por otro lado, tenemos un reglamento en un grupo donde está prohibido terminantemente hablar de otro compañero o compañera del Frente Amplio, se borra inmediatamente y todo se está asumiendo con mucha responsabilidad. Es un trabajo a largo plazo porque ha dado resultados muy importantes. Para nosotros eso es sagrado. Y con lo que ha hecho la compañera Carolina, con el trabajo que ha realizado, con su forma de poder concretar cuando ya tiene los elementos para poder realizar la obra, da seguridad, ¿no? De alguna manera se proyecta con trabajo realizado, no que va a realizar. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a orientar las entrevistas sin que el argumento de hablar contra un compañero sea para... No, con lo que la compañera significa, no necesitamos eso, ni lo queremos, porque también apostamos a un cambio cultural desde el punto de vista del vínculo con la gente, con los vecinos, la fraternidad, el compañerismo entre Frente Amplista, porque creemos que esta es la base y la necesitamos como tal. Entonces, nuestra propuesta es independiente, como decíamos, sin aspiraciones electorales. Nosotros el retorno que esperamos es que gane el Frente Amplio y la compañera llegue a la presidencia de la República. No aspiramos a otra cosa. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra y esto es lo que la presentación. Objetivamente, lo tenemos que decir de corazón, esperábamos más presencia de compañeras y compañeros. Pero bueno, es una experiencia donde convocamos por vía de las redes y esto es lo que hemos tenido, pero creemos que hay que seguir y no vamos de ninguna manera a aflojar y vamos a buscar los caminos para que las concurrencias en las próximas sean mucho mayores. Damos a la compañera. Gracias, Tobán. Bueno, y ahora sí, la palabra esperada. Hoy nuestra intendenta, en el 2025 nuestra presidenta, Carolina Cossi. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles la presencia hoy acá, quiero agradecerle a los compañeros que han organizado esta maravillosa movida, ¿verdad?, de independientes del Frente Amplio, porque más allá de mí, creo que es una movida muy importante, sobre todo más allá de mi persona, sinceramente lo digo, por algunos valores que el compañero rescató ahora, y que es muy importante, me parece, tener en cuenta. Muchas veces, gente de fuera del Uruguay, a veces nos viene a pedir, a mí me ha pasado, incluso de América del Sur, de algunos lugares, bueno, ¿cómo hacemos nosotros? Me dicen, queremos armar una movida a la uruguaya, tipo Frente Amplio, nos dicen. Y uno dice, bueno,
¿cómo le empiezo a explicar a esta persona lo que es el Frente? Y yo siempre me siento obligada a hablar un poco de la historia del Uruguay, porque el Frente no nació en cualquier lugar y no nació solo. Siempre me veo obligada a hablar de la historia del Uruguay y siempre arranco por un lugar que nos es muy natural y muy querido, que es Artigas, del ideario artiguista. ¿Cómo explicarle a una persona de afuera eso, ese diferencial que fue Artigas en esa generación de libertadores de América del Sur y de América Latina, que traía un ideario, que no solo estaba luchando contra el yugo español o portugués, que traía unas ideas que se fueron plasmando de distinta manera, y además que tenía una relación única que forjó nuestra historia con sus tropas, con los negros, con los indios. Única, un fenómeno que forma parte de nuestra historia. De una manera o de otra, todos los uruguayos llevamos eso en nuestro corazón. Y de una manera o de otra, todos venimos de los uruguayos que lo acompañaron en el éxodo, que se acuerdan que le era la redota, porque era una derrota. Y Artigas, derrotado, decidió irse al norte y sin llamar a nadie se le empezó a sumar gente. Y nosotros podemos entender algo de eso en el mundo actual, pero hay que pensar en aquel momento. Toda la banda oriental, quizás eran 80.000 personas. Un barrio de Montevideo. 80.000 personas en todo el Uruguay. O sea, la gente estaba muy sola. Había que ser muy valiente para decir, dejo mi rancho y me voy con ese. De ese pueblo venimos nosotros. Y eso, aunque no lo sepamos, está de alguna manera incorporado a todos los uruguayos. Después pasó la historia, pero un gran mojón que también llevamos en el corazón es José Pedro Varela, que cambió la educación, la revolucionó, de manera que nosotros no podemos ni imaginarnos, es difícil imaginarse, ¿verdad? Obligatoria. Hay que recordar que si los padres no querían, no mandaban a los hijos a la escuela, o no podían, o no se daban cuenta. Tiene que ser obligatoria, dijo. Y como tiene que ser obligatoria, el Estado tiene que hacerla posible, porque si no los ciudadanos no van a poder cumplir con su obligación. Y por eso tiene que estar el Estado, y entonces tiene que ser gratuita. Y además tiene que ser laica. 3 principios maravillosos a partir de los cuales dice Varela desde fines del siglo XIX. Todo el siglo XX, sobre todo la primera mitad, en Uruguay se forjó fuertemente el sistema de educación pública. Y sobre el final de la primera mitad del siglo XX, principios de la segunda mitad, se forjó una universidad de la República autónoma, cogobernada, producto de facultades en las que tuvo mucho que ver el viejo Valle, que fundó y ayudó a fundar varias facultades en Montevideo, que llevó los liceos al interior de la República. Entonces yo le digo en 10 minutos a una persona que hubo Artigas, que estuvo Varela, que estuvo el viejo Valle, y que al mismo tiempo que eso pasaba, un flujo de inmigrantes venía al Uruguay portando ideas, portando sindicalismo, organización, y mientras eso pasaba, Uruguay seguía avanzando y pasamos por temas muy jorobados, ¿verdad? Pasamos por dictaduras y pasamos por autoritarismo, ¿verdad? Y en ese confluir, nuestras organizaciones sociales se fueron generando fenómenos únicos. Por ejemplo, que haya una sola central de trabajadores.
Eso que para nosotros es normal, no es normal. Que haya una central de estudiantes, la FEU, obreros y estudiantes unidos y adelante, esas cosas fueron forjando nuestra ciudadanía. Y claro, el Partido Blanco, el Partido Nacional y el Partido Colorado empezó a hacerse notorio que no le daban respuestas a las necesidades más importantes del pueblo. Y eso empezó a cubrir toda la sociedad. Y entonces se fue sumando a esfuerzos que venían haciendo los partidos de la izquierda tradicional, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, esfuerzos de irse uniendo, se fueron sumando, fue confluyendo, y finalmente comunistas y cristianos, ¿verdad?, de todo tipo, sectores firmaron un acuerdo para formar el Frente Amplio. Pero ya en ese momento definieron que además de los sectores de los partidos tradicionales, iban a haber comité de base. Y se fue forjando una forma de gobernar el Frente Amplio en el cual los comités de base tienen poder de decidir en las decisiones del Frente Amplio. Y creo que esos valientes que armaron el Frente, porque nosotros ahora ya estamos acostumbrados a que el Frente existe, pero en aquel momento no existía. Era como si hoy no existiera el Frente Amplio y tuviéramos gente con la valentía de irse de los partidos tradicionales y decir: soy de izquierda, me voy a juntar con cristianos, con comunistas, con socialistas. Ahora nos parece natural. El Frente lo hizo natural. Los militantes lo hicieron natural. Y se formó como un alma también, de manera que no es necesario estar en un sector para sentirse frente amplista. Y creo que además se formó un enorme capital del Frente Amplio, que es esa condición difícil de definir. Soy frente amplista, primero que nada. Empieza a ser difícil definir qué quiere decir ser frente amplista, por suerte. Entonces, para mí, que haya un aglutinamiento alrededor de algo, yo puedo ser un pretexto, encantada. De independientes del Frente Amplio me parece buenísimo, buenísimo, para que se reconozcan como lo que son un gran capital del Frente Amplio. Porque el Frente Amplio somos todos. No es una cúpula, no es un dirigente, no son 3 dirigentes. Somos todos, los sectores, los independientes, los que un día están en un sector y pasan los años y encuentran mejor sus ideas en otro, porque la gente cambia, evoluciona, ¿verdad? Independientes que antes estuvieron en el sector y ahora y eso en el marco frente amplista es lo mejor. Y el otro capital, el enorme capital, es que logramos en ese crisol la unidad. Ahora, ¿qué clase de unidad? Hay una unidad que está dada cuando una estructura es autoritaria. Cuando una estructura es jerárquica y la unidad está dada porque lo que dice el de arriba obedecen todos los de abajo. Esa es una clase de unidad. Y está la otra unidad, la de querer estar unidos porque entendemos que juntos somos mucho más que 2, como decía nuestro María, que 3, porque nos necesitamos juntos, porque lo que nos une es mucho, mucho más fuerte que cualquier diferencia que podamos tener sobre cualquier eventualidad. ¿Y qué nos une? Nos une el anhelo por la justicia, nos une nuestra lucha contra la pobreza, contra la ignorancia, por la justicia, por la esperanza, por un mundo mejor. Y la vida es muy dura y el mundo está bastante duro. A mí lo que me pasa es que ahora, en la responsabilidad que tengo en Montevideo, recorro Montevideo al derecho y al revés todos los días, todas las semanas. Y por lo tanto
veo un abanico de realidades muy variada. Y a veces me duele profundamente, me duele ver cuando el Estado, no la Intendencia, me duele ver cuando el Estado se va de los barrios, me duele ver que a veces en una gran cantidad de barrios lo único que tiene alguna gente en lo que recostarse es la Intendencia de Montevideo. Me duele ver eso. ¿Y saben por qué me duele? Porque por otro lado veo la otra cara. Veo todos los días, veo lo que pasa cuando la gente tiene una oportunidad. Hoy cerramos la etapa número 21, vamos en el año 21, hace 21 años que la Intendencia hace un programa que se llama Barrido Inclusivo. Integramos a 120 mujeres que no tienen trabajo y no solo barren Montevideo, sino que reciben capacitación sobre distintas cosas, desde cocina, construcción, computación, derechos laborales y además trabajan en el barrido. Pero hoy fue el cierre. Esas mujeres participaron 9 meses de un proceso de aprendizaje y de trabajo. Y hoy se iban con un diploma. Se van distintas que como llegaron. No nos dejan igual a nosotros tampoco. Se van distintas que como llegaron, se van con conocimientos nuevos y además se van con una experiencia de trabajo en equipo brutal. Trabajaron en grandes equipos, eran 120. Se iban y estaban festejando. Con la preocupación de que mañana no tienen trabajo. Y eran conscientes de eso. Porque saben que ahora vienen 120 más, que tienen que dejarle el lugar a 120 más. Y yo sentí un gran dolor, porque deseo con toda el alma que consigan trabajo porque salieron fuertes. ¿Y saben cómo sé que salieron fuertes? Porque se empezaron a levantar y empezaron a contar qué les había pasado. Y había una que era una expresa y que encontró en esto una oportunidad, no solo de trabajo, sino de salir fuerte. Había otra que le empezó a explicar a las demás que ella había entendido porque se había lucido en lo que era la tarea de colocación de tabiques de yeso, tarea de la construcción, que no había tareas para hombres y para mujeres, que ella lo podía hacer y que tenía herramientas para la autonomía económica. Entonces, ¿saben lo que me hace ver rojo a mí? Lo que me hace ver rojo es que todos los días yo tengo la fortuna de escuchar por estos programas y muchas otras realidades a personas que sacan la bandera de la esperanza desde el fondo de su corazón y se agarran con toda su alma a las oportunidades que les damos. Y todos los días voy a barrios donde tengo que vivir el oprobio de que me hagan pasar por un lugar, acá antes había tal cosa, ahora no está, acá antes había una policlínica, ahora se fue, ¿a quién tengo que ir a decirle? Todos los días recorro Montevideo y veo miles de personas en situación de calle. Y hoy un grupo de alumnos de tercer año me preguntó qué íbamos a hacer con eso. ¿Y saben con qué me encontré? Con la maravillosa sensibilidad de los niños preocupados por el otro. Así que sí será importante la unidad en el Frente Amplio, porque estas cosas son mucho, mucho más importantes que cualquier diferencia. Explíquenme qué diferencia debemos tener que sea más importante que cualquiera de estos casos de vida que está entre nosotros. Somos todos una de las gurisas hoy dijo, no, porque yo ahora le puedo devolver a la sociedad. Ella es parte de la sociedad. Sin ella la sociedad no está entera.
Todos somos parte de la sociedad. Al fin del día, todas las uruguayas y los uruguayos honestos queremos lo mismo. Y para eso hay que cuidar al frente. Y al frente se lo cuida con unidad, sin mirar para otro lado, discutiendo los temas entre nosotros y con mucho respeto. El frente, lo decía Sedeñi, lo decía Tabaré, el frente es una fuerza que propone. El frente, siempre cuando algo está mal, lo tiene que señalar, pero siempre tiene que tener una propuesta para darle un marco a las personas. Esto está mal, pero es por acá. El frente tiene que proponer. Y nosotros, para que el frente salga adelante, no tenemos que sacarnos brillo en la prensa a ver cuál compañero o compañera brilla más a los codazos entre nosotros. No es así. Es con propuestas. Y yo creo que ahí los independientes tienen un rol muy importante. Porque no tienen compromisos, son independientes. Y eso es lo que los hace fuertes. Así que, como decía Alfredo, compañeros, no hay otra senda canejo que la de Artigas y hay que jugarse el pellejo cuando la sigas. Así que vamos a jugarnos el pellejo por la senda de Artigas, vamos a cuidar el Frente Amplio, hay que militar. Militar no es hacer enormes gestas, es lo que decía el compañero. Es conversar, es preguntar, es criticar entre nosotros, criticar en el buen sentido, preguntarnos por qué, hacer propuestas, analizar, estudiar, conversar con los demás, abrir el juego. Eso es militar, en la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros. Y mantener el espíritu no ingenuo, pero sí maduro, de compañerismo, y de que podemos no estar de acuerdo, ¿verdad, senadora? Podemos no estar de acuerdo, pero estamos en el mismo barco sin lugar a dudas. Muchas gracias, compañeros. Hola. Bueno, compañeros, como somos pocos, vamos a hacer la más íntima la cosa. Tres preguntitas a Carolina pueden ser, tres compañeros que levanten la mano, que quieran hacer alguna pregunta, si no liberamos a la compañera. Adelante, compañero, a ver. Yo le preguntaría a Carolina, ¿cómo te imaginás los primeros 100 días? No, demoledores no. Es una muy buena pregunta porque yo los estoy invitando a militar. Y me sirve la pregunta para aclarar que trato de decirlo en todos los lugares. Yo creo que la militancia, que es participar como uno encuentre que pueda, ¿no? Tampoco es, le voy a dedicar 20 horas por día a la militancia. Hay que ver lo que cada uno puede y de dónde uno puede, con los compañeros de trabajo, en el asado, como decía el compañero. Y yo creo que hay que militar, que es un momento para militar, por la realidad que estamos viviendo, por lo que pasa en el mundo, porque Uruguay está sin rumbo, porque hay cosas que se están desmantelando, o sea, estamos hablando del futuro del país. Pero no creo que, no quisiera que se interpretara como que lo llamo a militar solo para ganar el gobierno. Porque tenemos que ganar el gobierno. ¿Para qué? Para ser el mejor gobierno frente amplista posible. Y para ser el mejor gobierno frente amplista posible, vamos a necesitar que los frente amplistas sigan militando, sigan participando, le sigan exigiendo desde una posición madura al Frente Amplio actividad política y al gobierno comunicación y transparencia. Entonces, los 100 días que me imagino son 100 días de mucha participación ciudadana, no solo los 100 primeros días. Me imagino 5 años de mucha participación ciudadana.
trabajando mucho, sin pausa. Así me los imagino. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Un poco es una inquietud personal y que creo que de repente muchos pueden sentirse representados en ella. ¿Qué se piensa hacer o cuál puede ser la idea, ¿no? Con respecto a los planes de vivienda para trabajadores? Obviamente que hay planes que se necesitan para personas que están pasando muy mal, pero bueno, también para compañeros que son para la población, para la trabajadora, que a veces es muy difícil poder acceder a un plan de vivienda con lo que son las cuotas muy elevadas, ¿no? Y lo que ha pasado, lamentablemente, en el periodo de gobierno del Frente, que a veces la burbuja inmobiliaria, en cierta forma, ha comido mucho de los que han sido los aumentos salariales, ¿no? Eso es un índice que, bueno, yo ahora no lo traje elaborado esto, pero sí que pasó. Y pensar en qué vamos a hacer con eso, ¿no? Que el Frente avanzó mucho en lo que son los aumentos salariales, pero por el otro lado se llevó mucho de esos aumentos salariales lo que es el valor de la vivienda, el valor de los alquileres y el valor justamente que a veces una vivienda está muy sobrevaluada a lo que es el mercado, ¿no? Real. No sé si es muy compleja, no es una pregunta que tengo muy elaborada, pero no sé si se entiende la idea un poco. Sí, no es algo que se pueda decir a rajatabla, pero sí como tirarlo para arriba de la mesa de que me parece que el Frente Amplio tiene que empezar a matrizar, y creo que obviamente que hay planes en ese sentido, pero bueno, se necesitan escuchar un poco cuáles pueden ser esas propuestas. Se van a escuchar, ¿no? Más durante la campaña, ¿no? Obviamente, pero bueno, pero podemos intercambiar un poquito. Obviamente la vivienda es un tema muy importante, que creo que vamos a tener que invocar soluciones nuevas, porque la demanda es muy grande, se precisan miles y miles de viviendas. Entonces, mi humilde opinión es que va a haber que hacer cosas distintas. Así te lo diría. Y para hacer cosas distintas vamos a tener que conversar mucho con la ciudadanía, porque cada vez que aparece algo distinto, a todo el mundo le parece una ciclovía y se llama una revolución. Lo digo con respeto, ¿no? Pero cada cambio que uno impone o que se van trabajando en las sociedades, bueno, yo creo que lo que tenemos que abrazar es una necesidad común. Tenemos que estar todos de acuerdo. Hacen falta miles y miles de viviendas, hacen falta. Hay una población que necesita una solución, que es la de los asentamientos, que creo que alguna experiencia en estos años he acumulado. Creo entender un poco cómo viene la cosa ahí. Eso va a haber que encararlo distinto a como se venía a encararlo. En este gobierno, este gobierno nacional, nosotros hemos tenido un enorme atraso en ese sentido. Todos los proyectos que la Intendencia venía tratando con el Ministerio de Vivienda en el periodo anterior de Tabaré fueron detenidos en este gobierno, y estuvimos detenidos 2 años, que para alguien que vive en asentamiento, pararle el asunto 2 años es mucho, ¿no? Para cualquiera de nosotros, ¿no? Y en ese plan que está llevando adelante el Gobierno Nacional, el Avanzar, logramos meter algunos, pero primero logramos que Montevideo estuviera adentro y después meter algunos. Entonces ahí tenemos un tema de los asentamientos que no solo en Montevideo, pero Montevideo ahí mueve la aguja, y también después tenemos el tema de vivienda para la gente que recién empieza a trabajar, ¿verdad? Gente que está terminando de estudiar, ¿verdad? Hay todas unas capas que hay que analizar ahí. Es un tema que me preocupa y que creo que vamos a tener que pensar distinto. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con vivienda, pero
Por más difícil que parezca un problema, si se trabaja con transparencia, si se van comunicando las cosas y se sigue con tesón por un camino, en la estrategia de ambiente de Montevideo nosotros estamos empezando a ver resultados importantes. Hay barrios que estaban hechos un desastre y nosotros estamos logrando en distintas partes de Montevideo ganarle al residuo, pero eso no lo logramos con una solución mágica, lo logramos con una estrategia distinta, bien diferenciada, con soluciones distintas en barrios distintos, con mucha medición, medir, ver si estábamos bien, ir para acá, para allá. Yo creo que va a haber que hacer mucho de eso. Probar, por ejemplo, en vivienda estamos probando algo, desde la Intendencia, con muy pocos recursos. En un barrio tenemos un terreno que es de la Intendencia y es un barrio en el que estamos trabajando mucho socialmente y hicimos un acuerdo con FUCBAN para que seleccionáramos los técnicos, ¿no? Unas 30 familias más o menos del barrio que están en el asentamiento de al lado, que hacen todo el proceso de capacitación, porque ser cooperativista tampoco se nace, es un tema, ahí sí que hay un esfuerzo cultural importante. Nosotros ponemos el terreno, compramos los materiales y FUCBAN se encarga de formarlos como una cooperativa, hacer la adecuación y ellos como cooperativa ponen la mano de obra. La Intendencia está haciendo esto, seguramente si quisiéramos escalarlo, no sé si podemos, pero para nosotros es muy importante como experiencia, porque es una experiencia nueva, hasta ahora no lo habíamos hecho. Asociación, terreno, FUCBAN, materiales, gente, es una experiencia de crecimiento también para la gente, ¿verdad? Entonces, hay mucha cosa que tenemos que ponernos a pensar, pero comparto totalmente la inquietud. Está muy bien. Bueno, la última. ¿La última? Sí. Todo, ¿no? En todas partes del mundo la economía nace Más cerca. La economía nace da los institutos bancarios, ¿no? Que te dan una mano. No se podría hacer tanto que somos bien. Por ejemplo, como, no sé, una asociación aparte, tipo artesanos o algo, que quien quiera, que sería como una, ¿cómo le puedo decir? Como un respaldo, ¿no? Que ellos le dan. Por ejemplo, instituto bancario, para que quieran abrir un negocio, hacer una actividad o hacer una producción, porque hoy en día la cosa más difícil en este país es hacer algo, porque nunca entendí acá los bancos, toda la organización bancaria es la cosa más de abrir. Los gobiernos del Frente Amplio, ¿se acuerdan del SIDA, los fondos de garantía? Toda esa institucionalidad la creó el Frente Amplio. Así que bueno, ya llegaremos. Gracias. Bueno, le damos un aplauso a Carolina, muchas gracias, y gracias a ustedes, compañeros y compañeras, también por su presencia.